Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra sección de preguntas y respuestas. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante porque sale mucho en las redes sociales. Ustedes se han encontrado con personas que utilizan ese lenguaje de que yo declaro, yo decreto, yo manifiesto. Y esas expresiones que siempre parecen muy robustas, casi diríamos muy convincentes, casi que se vuelven para algunas personas como una especie de norma, es decir, que así es como se debe hablar y que esa es la manera correcta de orar. Pero si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, ¿qué tan bíblico es esto de que yo declaro, yo manifiesto o cosas parecidas? Y uno encuentra algunos textos que parecen favorecer esa manera de pensar y otros que definitivamente no. Entonces vamos a tratar de hacer un pequeño estudio, esto va a ser muy interesante, un pequeño estudio apoyándonos fundamentalmente en 5 textos bíblicos. El primero está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Nos dice el Señor, porque es Cristo quien está hablando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, eso suena efectivamente a que pues podemos hacer estas oraciones y podemos tener gran confianza de obtener una respuesta. Atención a la palabra confianza, porque es una de las 2 palabras claves dentro de este análisis que vamos a hacer. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es Mateo 7:7. Luego tenemos otra palabra muy cercana, dentro del mismo contexto que es el Sermón de la Montaña, en el que Cristo nos invita todavía a crecer más en esa confianza. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ese texto está también en Mateo capítulo 7, los versículos del 9 al 11. Son 2 textos pues muy parecidos, ambos de San Mateo, y ambos invitándonos a tener una confianza, concretamente confianza de hijos. Y esto de decir confianza de hijos no solamente nos habla del volumen de la confianza que podemos tener y que debemos tener, sino que nos está hablando del modo de relacionarnos con Dios. Porque ya esto, por ejemplo, nos está diciendo que Dios no es una especie de cajero automático, perdón la comparación, un cajero automático al que yo voy simplemente y saco lo que a mí me parece. La relación con Dios es la relación de un hijo con su padre, y la confianza que Cristo quiere que tengamos es la confianza propia de los hijos. Y ser hijo tiene implicaciones, no son solamente derechos, sino que también incluye, llamémoslo así, deberes. Y podemos preguntarnos si tenemos una vida de hijos y tenemos un comportamiento de hijos, ya que queremos acercarnos a esta forma de oración, la oración de petición. Bueno, estos 2 textos que he leído, Mateo 7:7 y Mateo 7 del 9 al 11, ya nos están introduciendo en una clave para entender todo este tema y para ver por qué se ha llegado a esto de las oraciones con lenguaje típicamente protestante, pero también se encuentra en la Iglesia Católica. Ese lenguaje de yo declaro, ¿no? Por ejemplo, en una oración de sanación, yo declaro vencido ese cáncer en el nombre de Cristo. Esas palabras suenan muy vigorosas, repito, muy robustas, pero uno tiene que estar seguro, ante todo, de que la oración esté hecha de acuerdo con lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora mira esto otro. Nos vamos a San Marcos en el capítulo 11, versículo 24, y de nuevo es Cristo enseñándonos y dice estas palabras, que probablemente son las que pueden llevar
a una mala interpretación más fácilmente. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es una frase maravillosa, es una noticia excelente. Creed que ya las habéis recibido, creed, ojo con el verbo, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y entonces aquí tenemos una dificultad, y es que el verbo creer en nuestro tiempo suele interpretarse prácticamente como una especie de certeza subjetiva. Algo así como cuando le dicen a uno, cree en tu país, o hay que creer en los jóvenes, o cree en ti mismo. Es muy fácil, por lo menos en nuestro tiempo, es muy fácil interpretar creer como una especie de convicción interna. Y por eso, aunque el texto es muy simple en su redacción, realmente tiene bastante complicación para entenderlo correctamente. Creed que ya lo habéis recibido. ¿Qué significa exactamente ese creer que ya lo he recibido? ¿Que tengo que hacer una especie de ejercicio de autosugestión? Por ejemplo, tengo un tumor. Entonces yo le pido al Señor, destruye este tumor. ¿Cómo puedo yo, en esas circunstancias, con esa enfermedad, con ese diagnóstico, cómo puedo yo creer que ya he recibido la liberación o la sanación de ese tumor? Esa pregunta no tiene una respuesta tan obvia. Y sobre todo, quiero que tomemos en cuenta el peligro que hay de interpretar creer como autosugestiónate, autoconvéncete. Porque las puertas que se abren cuando nosotros hablamos de autosugestión, esas puertas que se abren son terribles. Efectivamente, esas puertas nos abren al mundo del poder mental y nos abren al mundo de las prácticas tipo nueva era y cosas así parecidas. Estamos ahí a medio paso de pensar que a través de un mecanismo cerebral y de una armonización de las ondas cerebrales, pues uno adquiere un poder fantástico. Y ese es el lenguaje que utiliza la nueva era, de hecho. Exactamente ese es el lenguaje de la nueva era. Por supuesto, eso no tiene que ver con nosotros. Entonces, repito y subrayo la pregunta, ¿qué significa realmente ese creer? Cree que ya lo has recibido. La verdad es que si yo tomo ese solo versículo así, recortado, aislado del resto, es muy difícil dar una respuesta. Además, la Biblia misma nos enseña que hay peticiones que están mal hechas. Y aquí viene nuestro cuarto texto. Recuerda, los dos primeros textos eran de San Mateo, el tercer texto es de San Marcos en el capítulo 11, y ahora nos vamos con un cuarto texto, donde este apóstol, Santiago, sabemos que es Santiago el Menor, el que fue cabeza visible de la comunidad cristiana en Jerusalén, Santiago el Menor tiene esta carta que pertenece, por supuesto, al canon de la Biblia, y mira lo que dice, en tono claramente de diatriba, en tono claramente de corrección fuerte. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra traducción dice concupiscencias. Este texto es muy importante porque nos muestra dos cosas. Primero, que el procedimiento entre pedir y recibir no es un procedimiento automático, que es una idea falsa en la que uno podría caer con los primeros textos que leí, los de San Mateo. Como dice San Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pues da la impresión de que es simplemente el hecho de pedir y que es un procedimiento como automático. Luego el mismo Mateo, ya lo dijimos, matiza las cosas, apenas un par de versículos después, matiza las cosas cuando dice que nuestra relación con Dios ha de ser una relación de hijo con el Padre, no de cliente con cajero automático, que está sacando lo que le parece, lo que le gusta, lo que le apetece, porque nos está advirtiendo Santiago en ese capítulo 4, versículo 3,
nos está advirtiendo, mira, date cuenta que hay peticiones que están mal hechas. Y una petición puede estar mal hecha por muchas razones, de las cuales Santiago dice directamente una: satisfacer concupiscencias. Por ejemplo, una persona puede pedir, qué sé yo, digamos algo infantil, ganarse la lotería, pero lo que está pensando con ese ganarse la lotería realmente es, mira, yo quisiera ganarme la lotería porque yo quisiera tener una casa muy amplia, muy bella, con una gran piscina y un auto fantástico y darme grandes vacaciones. Y por eso quiero ganarme la lotería. Tal vez no lo piensa incluso expresamente, pero sus deseos no son realmente de servicio a Dios ni de servicio al prójimo, sino simplemente darse un gusto. No es que darse gustos esté en sí mismo mal, pero ¿por qué tendría Dios que estar ahí como una especie, repito la comparación, de cajero automático, satisfaciendo simplemente los gustos de cada persona? Así que el texto de Santiago es clave para indicarnos que el proceso no es automático, número uno, y para indicarnos que hay peticiones que son malas. Una petición también puede ser mala por factores que uno no alcanza a ver. Reconozcamos que nuestra mirada es muy limitada y uno no alcanza a ver. Entonces, por ejemplo, una petición puede estar mal hecha porque uno está pidiendo algo que en realidad no le convendría. Supongamos una persona que tiene su trabajo pero quiere cambiarse a otra empresa y quiere realmente llegar a esa empresa y quiere trabajar en ese lugar. Pero ¿qué sabemos lo que le puede suceder ahí? Tal vez en ese lugar cae en una tentación terrible de adulterio y destruye su familia. Repito, nosotros no tenemos todos los elementos de juicio. Nosotros no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Llevamos 4 textos. Hay un quinto texto que también hay que recordar y que yo creo que conecta muy bien el tema de la confianza con el otro tema, que no es distinto de la voluntad de Dios. Vamos para allá. Esto es primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta que aparece un inciso ahí? A ver, volvamos a escucharlo. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el procedimiento no es automático. Y el tipo de confianza que nosotros tenemos es precisamente la confianza que nace de ese camino de unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios nuestro Padre, que literalmente eso es lo que significa ser hijo. Ser hijo es participar de la naturaleza divina, como lo dice el apóstol San Pedro en su carta. Entonces nosotros pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuanto más hijos somos, cuanto más amamos y servimos y seguimos al Padre Celestial, según aquello que nos dijo Cristo, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. De tal modo que junto con la confianza, es algo muy importante, está la relación, está la concordancia con la voluntad divina. La concordancia con la voluntad divina. Esa es la manera de unirnos realmente al Señor. La confianza que tenemos es la concordancia con su voluntad, y la concordancia con su voluntad es vivir auténticamente como hijos, es estar en sintonía con nuestro Padre del cielo. Y por supuesto que si nosotros vivimos como hijos, que fue la manera como vivió Cristo y como nos enseñó a vivir, si nosotros vivimos como hijos y si tenemos esa concordancia con la voluntad divina, entonces lo que nosotros pedimos, realmente lo pedimos en comunión de voluntad con Dios. Y por supuesto que la voluntad de Dios es soberana, la voluntad de Dios es victoriosa
Y por supuesto que eso va a suceder. De todo esto nosotros concluimos que hay dos rasgos fundamentales en la oración de petición. Dos rasgos que se reclaman el uno al otro, que tienen que ir unidos. Está por una parte la confianza y está por otra parte la relación de hijo. Pero es que la relación de hijo no es simplemente, yo sé que mi papá, como un niño malcriado, ¿no? Yo sé que mi papá me complacerá cualquier cosa que a mí se me ocurra. Ese es el lenguaje de un niño malcriado. Ese es el lenguaje de un niño mimado que dice, yo sé que si mañana le pido a mi papá que me compre el último celular, me lo compra. Pero eso no es tener espíritu de hijo. Tener espíritu de hijo es acercar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Eso es espíritu de hijo. Es decir, que cada vez más es Dios y su voluntad quien reina en nosotros. Y a medida que Dios va reinando y reinando más y más en nosotros, en la medida en que eso va sucediendo, entonces podemos decir que verdaderamente tenemos esa comunión, esa realmente sintonía con Dios, y en esas circunstancias nuestras oraciones finalmente son expresiones de la voluntad misma de Dios. Y como la voluntad misma de Dios es por supuesto victoriosa, entonces ahí tenemos certeza. Ese es el camino que hay que recorrer. El camino entonces es acercarnos al Señor, crecer en nuestra relación de auténticos hijos, en el Hijo único de Dios. Cuando nosotros crecemos en esa relación de hijos, entonces nuestra voluntad cada vez sintoniza más y mejor con la voluntad divina. Y ahí es donde surge la auténtica confianza. Y a partir de esa auténtica confianza, pues surge también la certeza. La certeza de que se cumple aquello que pedimos. Pero no porque nosotros lo pidamos, no porque estemos utilizando un procedimiento automático, sino porque nuestra voluntad se ha educado, se ha conformado, se ha transformado en unión con la voluntad divina. Eso es lo que garantiza realmente una oración de petición. Esa es la oración de petición. Una vez que uno tiene claro esto, entonces también tiene claro que ese tipo de lenguaje que utiliza gran énfasis, gran retórica, gran sugestión o autosugestión, como el lenguaje de yo declaro, yo decreto, yo manifiesto. Ese tipo de lenguaje, pues finalmente lo que está anunciando es presunción. Es una presunción. Lo único que da una garantía dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios es el camino que ya hemos señalado y que está clarísimo en síntesis en 1 de Juan 5:14. La confianza que tenemos delante de Él es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por eso se entiende lo que también nos enseña otro apóstol, ya no Juan sino Santiago, Santiago 4:3. Ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir mal es pedir por fuera de la voluntad de Dios. Entonces el camino del cristiano es un camino de unión con la voluntad de Dios, y desde esa unión con la voluntad de Dios, pues la oración de petición tiene toda la fuerza que tiene Dios mismo, que por supuesto es una fuerza inagotable, infinita. Alguien podría decir, de acuerdo, eso es así, pero entonces, si yo estoy realmente en la voluntad de Dios, entonces yo sí puedo declarar, decretar, manifestar y todos los demás verbos. Y yo admito, sí, efectivamente, si tienes ese grado de unión con Dios, tú podrías decir esa clase de palabras. Ese lenguaje vigoroso lo encontramos en algunos profetas. Por ejemplo, cuando Elías se encuentra con aquella viuda en Sarepta y entonces anuncia, prácticamente decretando, manifestando, o el verbo que quieras utilizar, Elías anuncia, la harina no se va a acabar.
El aceite no se va a acabar. Y pudieron preparar pan y pudieron comer y pudo sobrevivir esta viuda y su hijo y también el profeta. Es una historia lindísima sobre el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Sí, si tú tienes esa unión tan perfecta con la voluntad de Dios, efectivamente tú podrías utilizar ese lenguaje. Si tú tienes esa unión con la voluntad de Dios. Pero ahora viene un punto. Y el punto es, ¿y cómo sabes tú que tienes esa unión? ¿Y cómo tienes esa garantía? Por eso, yo creo que las advertencias que están en la carta de Santiago, que ya he leído varias veces, eso de que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, y la advertencia que está en la primera de Juan, la confianza que tenemos es cuando estamos en conformidad con la voluntad divina. Yo creo que esas indicaciones nos están mostrando cómo tenemos que orar nosotros. Y es algo que he enseñado siempre a la Iglesia Católica, que nuestra oración tiene que ser humilde, y esto significa libre de presunción. Salvo casos totalmente excepcionales que seguramente se dan en las vidas de los santos, es tremendamente presuntuoso entrar en ese lenguaje de decretos, pero terriblemente presuntuoso, porque la persona que está diciendo eso es como si dijera, estoy tan metido en la voluntad de Dios, tengo tan adentro de mí la voluntad de Dios, soy tan perfecto seguidor de la voluntad de Dios, que es Dios mismo el que quiere que esto suceda. Imagínate ese lenguaje. Repito, en teoría alguna persona podría llegar a ese grado de unión con Dios, pero no es el lenguaje que nosotros aprendemos cuando aprendemos a orar. Por eso es mucho más seguro tomar el camino que nos han enseñado y que es el camino que también se presenta en la Sagrada Escritura. La oración humilde, la oración que descansa solamente en Dios, la oración que pide y a la vez confía a través de lo que nos dice el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. O es que yo tengo la certeza absoluta, de que lo que yo estoy pensando es lo que Dios está pensando y lo que yo estoy queriendo es lo que Dios está queriendo. Es que yo tengo esa certeza absoluta. Si eso existiera, tal vez se podría utilizar ese lenguaje, pero podemos tener prácticamente la certeza de que ese lenguaje es un lenguaje presuntuoso y es un lenguaje que en el fondo le da la primacía a la mente humana, a la presunción humana. Y por eso es una contradicción, es una gran contradicción con nuestra fe. Bueno, mis hermanos, entonces, en resumen, ¿qué? En resumen, que la oración de petición es una maravilla, que la oración de petición nos hace crecer como hijos, nos hace crecer en la confianza, pero crecer como hijos no es simplemente llenarnos de derechos, volvernos niños mimados y pensar que Dios es una especie de cajero automático. Crecer como hijos es vivir como hijos del Dios que es 3 veces santo. Es seguir en pureza y en santidad lo que nos muestra la divina palabra. Eso es crecer como hijos. Y por supuesto, a medida que vamos creciendo en nuestro ser hijos, también crece la confianza y también cambia nuestra oración, acercándose cada vez más y más al querer de Dios. Esa es la enseñanza. Como cosa práctica, evitemos, hermanos, evitemos a toda costa ese lenguaje presuntuoso de yo decreto, yo declaro, yo manifiesto, evitemos ese lenguaje. Ese lenguaje no aparece en el Nuevo Testamento, de hecho, y aunque hay ejemplos señalados de algunos santos, de algunos profetas, de algunos apóstoles, sería terrible presunción nuestra pensar que nosotros estamos ya tan metidos en la voluntad de Dios que lo que nosotros queremos automáticamente es lo que Dios quiere. Evitar ese lenguaje, cultivar la oración perseverante, confiada, humilde, que finalmente encuentra su reposo solo en la voluntad divina. Gracias por este tiempo. Soy Fray Nelson Medina. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.